Vamos grabando. Bueno, voy a ver la lista de los que estamos conectados. Estamos 25, buen día para todos. Estamos Alejandra, Catalina. Club Dronal, ¿quién es? Profe, una pregunta. Dime. Si yo me desconecto un segundo y me vuelvo a conectar, ¿es igual en el mismo link? Yo creo que sí. Ah, es que ya volvió mi internet. Yo fui la que te escribí, ya volvió mi internet, entonces me voy a desconectar del celular y conectarme al de la casa, entonces no sé si Ok. tenga problemas para conectar. Vale, Bueno, pues, dale y me avisa. Yo creo que sí, que tiene que funcionar. bueno, listo. Vale. Bueno, tenemos a Cristian, Daniel Tavera, Eliana, Juan Andrés, Juan Cortés, Juan Manuel, Juanita, Camila, Laura, Mayra, María Camila, María Cortés, María Fernanda, Mateo, Pedro, Simón, Valentina Portela, Valeria, Verónica. Bueno, vamos a ver quién se está uniendo. ¿Quién me está mandando? Las con Sofía Niño. Profe, ¿Sí? es que hay alguien que está teniendo problemas por lo que, como este es de Google, Sí. está teniendo problemas porque tiene Safari, o sea, de Apple. Ah, y grave. ¿Y ahí qué Entonces, hará? no sé, profe, si, pues, o sea, a mí me está funcionando súper bien la plataforma de la universidad. ¿Ahora sí? ¿Ya te entró? Sí, profe, pues ahorita yo estaba en clase y estaba funcionando súper bien. Es que estaba funcionando. Pero ¿a qué hora fue eso? Es que hace como una hora se cayó, como a las 12 se cayó totalmente, ¿no? No estamos entrando. ¿Tú puedes entrar todavía? No. Sí, profe, al aula 401. Y profe, yo también estaba ahí, Ah, pues no sé qué sí. pasó. Mándame el link a ver de lo que tienes, a ver si logramos, porque no. Yo igual, profe, yo estaba ahí en el aula, o sea, todo estaba funcionando bien, normal. Sí. Ya Sí, te lo profe, mando. o sea, se puede entrar normal y está A ver. Y yo funcionando estaba perfecto. ¿Y ahí ustedes y pues entraron? Ok, ¿ustedes normal, o entraron sea, por Zoom? sí, por Zoom, normal, como cuando uno se mete al Sí, profe, pues aula yo y acabo de entrar y me A sirve. ver. Profe, ahí ya te envié el, el, el link. A ver, con el link del aula, con el link del aula. El link del aula. ¿Dónde está? ¿Dónde me lo mandaron? ¿De dónde? ¿Dónde te lo mandaron? Sí. ¿Eso es? Pues yo entré a Zoom. Le dije, No, eso, entrar a ¿entré a una... una No, reunión? Ah, tiene que ser con el link que te mande la estudiante. me manda esta página, profesor, unirse a una reunión, profesor Claudia Castillo. Ah, no, Ah, no, pero no, espérate, eso fue porque yo abrí. sí. Ya debe mandarte el link que ella A ver, la el URL. link de la URL, porfa, ¿quién Del me lo aula mandó? ciento algo. ¿A dónde lo mandaron? Ah, ¿a dónde mandaste el link de la reunión? Está en el Ahí chat. está un chat, profe. Ah, en el chat, en el chat, en el chat, en el chat del Meet. Juanita, ahí te permití, Juanita. Hola, a Listo. ver, A ver. voy a buscarla por hoy. Ok. A ver, porque eso sería interesante para que quede el registro de la clase. Pero yo entré por uno de esos y no Hago me entró. A ver si por aquí clic sí entra. aquí, iniciando, unirse a la reunión. Tiene que aparecer eso. Un momentico, y si no lo hacemos por allá, porque ya casi todos estamos en Meet. Iniciando. Iniciando. Pues Si inician por me Meet haga y si este clic inicia, aquí, ahí está, abrir abrir Zoom. Zoom, que uno le da clic aquí.
Esta reunión es solo para iniciar Iniciar. sesión. Ah, bueno, pues si podemos entrar. Y la ciudad con licencia es este. ¿No es por acá? Yo siempre entro por acá. No, por acá. ¿Mm? No. ¿Y qué entras ahí? Ah, pues por eso no. No, yo entro siempre por acá. Me mandaron diciendo que le iba a pedir a una doble vez la cosa. Bueno, pues se supone que estoy entrando. Sí. Bueno, pues entonces entremos por ahí porque sería mejor, sí, mejor por el Zoom para que nos quede el registro allá en la universidad de que sí dictamos la clase. Profe, ¿cómo así? O sea, entramos Profe, o por sea, nos Zoom. vamos para Zoom. Sí, entonces a ver, tengamos la de ya, Ana Sofía, ya tuvimos la de Meet, dejémosla quieta. En el chat está el acceso que nos dio Laura Galindo y los que pueden estar ya en el aula, pues buenísimo. Eh, y hagámosla por Zoom. Claro, mejor por Zoom porque pues nos queda el registro para la universidad de que estamos en nuestra clase. Ya tengo a 13 participantes. Bueno, aquí ya tengo 13 participantes en Zoom. Zoom. Hola, hola. Está Juan Andrés, Nicolás, Valentina, César Alejandro, Cristian, Profe, ¿ya Pedro. nos vamos a salir de Meet? Pues sí, salgámonos y lo dejamos ahí como por si las moscas, ya sabemos. Ok. Profe, a mí no me está dejando entrar por Zoom. O sea, como que se queda cargando, pero no me abre. Entonces no sé qué hacer. Sí, profe, yo tengo el mismo problema. Entonces dile abajo, dice clic aquí, Zoom, clic aquí. ¿Dónde, profe? Ah, ya. More, quita tu video. Ah, listo, profe, ya. Creo que ya Sí, pude. ya listo. Bueno, entonces a ver. Entonces están Verónica, María Camila, Juanita, Mateo, María Angélica, Juan Sebastián, Camila. Bueno, ya estamos por acá. Estamos 19. Soy la anfitriona. Bueno, lo que no entendí es cómo lograron entrar por allá y yo o sea, toda la página de la universidad está caída y las aulas también. ¿Cómo lograron entrar tan chévere? Entonces, voy a compartir pantalla de nuestro archivo. Quietas. ¿Me están viendo la pantalla de Excel? Ok. Bueno, perfecto. Y yo les mandé el archivo al correo. Les mandé el archivo mientras tanto. Ok. ¿Quién me está escribiendo? ¿Cómo? A ver, chécale. Momento. Espérame un segundo. A ver. El rollo, mami, se me queda cargando. Profe, por Zoom tampoco me he podido conectar, estoy teniendo problemas de internet. Le mandamos el link.
Hola, profe, Excel. Lo que pasa es que no me deja entrar al link que mandaron. Qué relajo, hola. Ya pude. Ok, ¿quiénes estamos ya? ¿Quién más está aquí? Es el link. Bueno, ahí estoy tratando de que todos puedan entrar. Ya estamos 23. Voy a poner a grabar. Ay, Dios. No, profe, no pude. Dale el link de abajo. Es que no leen las pantallas. Haga clic aquí. Sí. Hay que leer las pantallas. Ya me pude conectar. Muy bien. Tengo 23. A ver. Cállame un segundo que estoy acá tratando de poner a grabar. Poner a grabar. ¿De qué me hablas? Al correo, sí. Gracias. Ok, listo. Grabar en esta computadora. Bueno, queridos, ¿ya entonces tienen el archivo listo? Bueno. Ok, ¿están viendo mi archivo? Ah, caray, bueno, entonces listo. Bueno, acá estoy. Bueno, listo. Entonces comencemos y ahí vamos mirando. Es que no estoy viendo toda la pantalla que quiero. Ay, qué cosa tan cansona. Anotar, remoto, participantes. Tan. Ok, queridos amigos. Entonces, bueno. Entonces, lo que pretendemos hoy es ver en Excel, gráficas estadísticas. Algunas ya ustedes las manejarán, algunos conocerán ya un poquito de eso y otras cositas adicionales que vamos a ver. Entonces les tengo, en las que son, que no tienen color, están como el ejemplo de lo que queremos hacer, y las amarillas es donde vamos a practicar, que están solo los datos y ahí vamos a practicar, ¿ok? Entonces comencemos con diferentes, perdón. Mi perrito se me metió. Diferentes tipos de gráficas. Primero, por ejemplo, esta que estamos viendo acá que dice gráfica contable, nos muestra una gráfica de columnas, pilas que a veces uno dice, eso es una gráfica de barras. No, para Excel esto se llama gráfica de columnas. Las de barras, que todas las gráficas están acá en el menú de insertar de Excel. Las de barras son las que son acostaditas, son horizontales. Estos son barras. Gráficas de barras son acostadas y gráficas de columnas son como las de los edificios, verticales. Entonces, hay diferentes tipos de gráfica, diferentes utilidades de esas gráficas. Vamos a ver las más básicas, las que uno más usa continuamente. Y
tipsitos de cómo manejar ciertas cosas. En este caso, esta gráfica que tenemos acá unas áreas y unos salarios. Las áreas son únicas, no hay nada repetido. Y queremos graficarlo en columnas y que nos muestre dentro de la gráfica la tabla de datos. Fíjense que acá tenemos la tabla de datos metida dentro de la gráfica. A veces uno les pide trabajos y meten esas tablas por fuera, las dejan por fuera de la gráfica y si cambian los datos del origen, no les cambian esas tablas. Entonces, si quieren hacer eso, uno solo con darle un cliccito en un chulito tiene esta tabla de datos metida ahí. ¿Cómo se hace? Entonces, vámonos para la tabla, la amarillita, la que dice gráfica con tabla. Entonces, básicamente, uno señala sus datos y va al formato, a la ficha de insertar y busca el tipo de gráfico que quiere. Acá hay una herramienta, depende de la versión de Excel que uno tenga, pues aparece que gráficos recomendados, hay unas versiones antiguas que no tienen eso. Están las gráficas básicas de columnas y barras, de líneas, las de estos se llaman pies o circulares o anillos. Tenemos gráficas de rectángulos y de proyecciones. Hoy vamos a ver las básicas, estas no, vamos a ver estas de dispersión y también existen estas que son gráficos dinámicos y vamos a ir entrándonos a lo que son gráficos dinámicos y tablas dinámicas, que ya es casi que el último tema, tablas dinámicas es nuestro último tema del semestre y ya hoy comenzamos a entrar a ese tema. Bueno, entonces yo señalo mis datos simplemente y voy al tipo de gráfica que me interesa. En este caso queremos una de columnas, que es en 2D. Yo podría tener también en 3D. Y también fíjense que hay, las primeras son la gráfica normal y hay otras que apilan los datos uno encima de otro cuando uno tiene varias variables. En este caso la diferencia no es casi mayor porque tenemos la misma variable. Vamos a hacer las básicas que les digo. Podría ser la 3D o podría ser la 2D, no importa, yo voy a bajar la 2D, la básica. Entonces uno le da clic a la que quiere y listo, él le saca a uno el título de la gráfica, le da el título de lo que está, de la variable que está graficando y nos coloca acá los nombres. Por ejemplo, si yo quiero cambiar los colores de esas barras porque todas me quedaron azules, entonces podría hacerlo a mano. Si yo señalo acá cada una de las barras, miren que cuando uno le da, yo estoy afuera, ¿no? Si le doy un clic sobre una de las columnas, se señalan todas al tiempo, aparecen estos noditos señalando todas al tiempo. Lo que yo haga ahí, se lo voy a aplicar a todas al tiempo, ¿cierto? Si yo viniera acá a formato y le digo relleno naranja, pues a todas les aplica eso. Pero voy a deshacer. Pero si yo vuelvo y le doy un clic a cada barra, él me deja hacer lo que yo quiera y ponerle los colores a cada columna. Perdón, estoy yo con lo que digo que no es. Columna, si yo le doy clic, yo puedo colocarle a mano un color diferente a cada una. Esa es una posibilidad. Pero también hay otra, que es decirle clic a todas las columnas, le doy clic afuera para quitar el señalamiento de una sola, clic sobre las columnas y puedo decirle que me dé formato a esa serie de datos que yo quiero, que yo tengo señalado. Hay varias maneras. Voy a ir por la que funciona para cualquier versión de Excel, que es el clic derecho sobre las barras y dar formato a serie de datos. Entonces, me interesa mucho que ustedes aprendan a manejar este panel de control de esas gráficas. Entonces, por ejemplo, él acá me dice que tiene opciones de lo que tengo señalado. Si vengo acá, es todo lo que tiene que ver con rellenos y bordes. Este es el que necesito. Yo quiero que a mis rellenos les varíe el color. Miren, con solo este chulito, si le doy clic, él va a hacer ese cambio. Y si, por ejemplo, yo generara acá nuevas áreas y nuevos valores y cambiara mi gráfica a cada columna, le va a dar un color diferente, con solo haberle dado clic a este chulito de variar colores entre puntos. Acá en el relleno tienen opciones también de diferentes cosas como muy PowerPoint.
Entonces, que relleno sólido, que relleno degradado, que si tienen rellenos degradados pueden colocarlo de diferentes em, formatos radiales, cuadrados, rectangulares, que pueden cambiar los colores. ¿Mm? Entonces, que el color que está manejando, por ejemplo, lo voy a llevar a verde, entonces me está llevando del color azul al verde. Y estos puntos de degradado son muy chéveres para cuando ustedes quieren ya pues trabajar mucho el diseño, que es, yo puedo cambiarle el degradado, aquí aparecen como unas flechitas que ustedes pueden manipular y cambiar como su opción de degradado y de qué color quieren más, qué color quieren menos, y le pueden cambiar el color a cada uno. Entonces, si yo digo, quiero mi degradado de verde a amarillo, por ejemplo, ¿sí? Pasando por azul, pero es que no quiero por azul, quiero que se vaya por curúa, qué sé yo. Yo puedo ser lo más creativo y lo más ingenioso para trabajar con esto, es muy diseño gráfico, ¿sí? Entonces, son puntos de degradado, ustedes pueden quitar puntos de degradado y aumentar puntos de degradado con estas cositas acá, con esto que dice más y con esto que dice X. Si yo señalo, por ejemplo, este azul, y le digo, quíteme ese punto de degradado, pues se fue de mi columna, de mis columnas se fue todo lo que fue el color azul. Pero es que yo quiero generar uno nuevo, le doy clic o a este más, y es que quiero, yo no sé, un azul más fuerte. ¿Mm? Entonces, bueno, eso por un lado, pueden cacharrear. También esto en cuanto a lo que es degradados, pueden manipular posiciones, pueden manipular posiciones, es donde mueven estas flechitas. Si yo muevo alguna de estas, esa es la posición, este porcentaje de posición que le estoy dando a cada color. Las transparencias, entonces, ¿qué tan transparente o qué tan no transparente es el color que tengo señalado? El punto de degradado, ¿qué tan transparente o no tan transparente? Miren que acá comienza a dejarme ver las líneas por detrás. Y el brillo, entonces, el brillo normalmente es qué tan clarito o qué tan oscuro puede ser un color. Entonces, van a manipular este color, posición, transparencia y brillo desde cada punto de degradado que tengan acá. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí pueden hacer cosas bien bonitas, bien creativas. También tienen opciones, eso es de degradado, rellenos con imágenes o texturas. Entonces, cuando ya le digo clic ahí, yo puedo traer imágenes, no sé, el logo de la empresa o alguna imagen que ustedes quieran acá por fuente de la imagen y puedo buscar imágenes. Vamos a ver qué me está, a dónde me va a traer. Normalmente lo trae a uno a Bing, que es el buscador de Microsoft, pero este se me quedó como así, necesita una conexión a internet, que es volver a intentarlo. Estoy como mal de internet, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasó? Si trabajo sin conexión me va a traer los colores, yo podría traer una foto de algo, cualquier cosa. Ahí hay una, por ejemplo, este tigre, y entonces metí el tigre como fondo de mis gráficas. Entonces es muy PowerPoint. Esto todo es muy PowerPoint, muy Word cuando quieren trabajar. Si yo le quiero hacer lo mismo, el cambio de degradado de color a una sola columna, pues vuelven y le dan clic para que quede ella solita. Y por ejemplo, a cada una le voy a dar algo diferente. Entonces a esta de operaciones le voy a decir que es un degradado y él me toma el último que manejé. A este, por ejemplo, le voy a decir relleno con trama. Las tramas son punticos, rayitas. Y a este primero le voy a decir que quiero, ¿qué más? Invertir si es negativo sin un relleno sólido. Ok, entonces eso que acabamos de hacer se le puede aplicar cuando aparece aquí este barrilito a cualquiera de las áreas de su gráfica. Donde le den clic es un área. Entonces, si yo le doy clic al título, puedo trabajarle eso mismo, un color de lo mismo que acabamos de hacer al título. Pero si es que lo que quiero es a este fondo de la gráfica, este fondo, hay dos fondos, pilas. Un fondo es donde aquí encima, si yo le doy como en lo blanco de la cuadrícula,
bueno, no es cuadrícula, es como son líneas. Si le doy clic, ese es el fondo de la gráfica, puramente la gráfica. Yo le puedo decir, hágamele un degradado ahí, X, ¿cierto? Pero también si le doy clic por fuera de esto, aquí a la parte blanca, le puedo colocar también un color diferente a eso de afuera. Cada sitio, cada área de la gráfica tiene un fondo, un borde, posibilidades de todo lo que es este rellenito. Si ustedes cierran este formato de área, lo voy a cerrar, y yo señalo algo y le digo clic aquí a su gráfica, aparece todo lo que es estilos de gráfico, que son como colores predeterminados de gráficas que tiene Excel. Entonces, en estilos, en colores lo que les da es combinaciones de colores, ¿sí? Entonces, eso es lo que es esta brochita. Yo lo voy a dejar como estaba, no voy a aplicar eso. Quería mostrarles esta brochita que hace. Ahora quiero mostrarles qué hace este más. Este más, cuando yo señalo una gráfica, me dice qué le puedo quitar o agregar a mi gráfica. Entonces, yo le puedo decir que quiero ejes o que no quiero ejes. Que el título el título de los ejes o no quiero títulos de los ejes. Por ejemplo, yo le puedo decir título del eje y acá le voy a decir que esto es salario promedio. Yo le escribo salario promedio, pero sucede que como en el eje X es tan obvio que dice administrativa ventas, podría yo decirle área o podría quererlo borrar. Simplemente le doy clic y suprimo. ¿Sí? Entonces, todo es súper fácil, realmente es muy sencillo ahora hacer gráficas. Si ustedes quieren que su gráfica como tal sea más pequeña, en mi caso, que este borde verde, yo le doy clic a lo que es el cuadro de la gráfica como tal y lo puedo achicar. Y miren, voy a tener más espacio exterior. Entonces, cada cosa que ustedes tienen ahí, cada objeto tiene unas propiedades. A todo lo que le den clic, si le dan clic derecho, tiene forma, en este caso, formato de la línea de trazado. Pero si le digo clic es a las columnas, le digo clic derecho, me dice dar formato a la serie de datos. Pero si lo que señalé fue los números de la escala, le doy clic derecho y me dice dar formato al eje. Pero siempre este dar formato es el que los llevará al que estamos trabajando. A todas estas, voy a terminar esta gráfica hablando de este eje. El eje Y, que es el de los valores. Si yo le digo clic derecho y formato, dar formato al eje, tienen unas propiedades chéveres. Acá en el icono, acá hay otro icono adicional que es esta gráfica, que tiene las opciones de ese eje. Y miren, por ejemplo, yo puedo decir, no, es que esta escala va de 500.000 en 500.000 y se ve como muy recargada. Es que quiero que vaya de 1.000.000 en 1.000.000. Por acá, por el clic derecho y dar formato al eje, es donde podemos manipular eso. Entonces, ustedes le van a decir, tener límite mínimo y máximo. ¿Qué quiere decir? Está yendo desde 0 hasta 4.500.000. Creo que esto ya sabíamos qué significa 4.5E6. ¿Alguien me dice? Exacto, muy bien, por 10 a la 6. 4.5E6 es 4.5, bueno, mi computador está con punto, ¿no? Recuerden, está con punto según el panel de control. Esto es 4,5 por 10 a la 6. Este es el formato exponencial de Excel. Es lo mismo que decirle 4.500.000. Eso es lo mismo. Eso es lo máximo o lo mínimo. Yo estoy haciendo varias gráficas y quiero que todas vayan hasta, no sé, hasta 5 millones. Entonces yo podría aquí manipularle esto y decirle, mire, la gráfica va a ir, apenas le doy clic en afuera, va a ir hasta lo que yo le diga, para que todas queden, por ejemplo, uniformes. Les decía yo ahora que la escala quiero que vaya de 1.000.000 en 1.000.000, entonces son estas, las unidades principales o secundarias. Acá en la principal es donde me está diciendo de cuánto en cuánto va la división. Entonces yo le voy a decir, no quiero que vaya de a 500, sino de a 1.000.000.
Cuando le doy clic afuera, veo el cambio en la escala. Va de uno en uno. Pero a veces uno tiene valores muy grandes en las empresas por ejemplo, en petróleos, en el caso mío, todos son miles de millones, todo eso miles de millones y a veces de dólares y cosas así. Entonces, a veces esto se ve como muy recargado, esos números. Yo puedo decirle a mi escala que vaya de, por ejemplo, de a miles, de a millones, acá. Espérense que se me fue la paloma. ¿Por dónde está eso? Código del formato, no lo veo. Esperen que se me fue. Que uno le puede decir miles. Acá. Unidades de visualización. Entonces, aquí yo le puedo decir cientos, miles, millares. Por ejemplo, en este caso, si le digo millones, entonces me va a decir 1, 2, 3, 4, 5 mi escala. Y en el título, pilas, acá me toca mover un poquito el título, él me va a colocar la palabra millones. Y si yo a esa escala le digo, vuelvo acá a la grafiquita, opciones del eje, voy a ir y le digo, no son millones, sino millares. O sea, millares son miles, ¿cierto? Entonces, aquí él lo pone millares. Eso no habría que quitárselo si uno usa esa connotación, porque pues no va a saber la gente qué es. Ok, eso entonces. En resumen, hemos visto colores de columnas, colores de áreas, rellenos, colores sólidos, escala, el manejo de las escalas. Ahora quiero ver la tabla de datos, como les tenía yo aquí, que se vea la tabla de datos. Entonces, ¿cómo hago para que se vea la tabla de datos? Fácil, aquí en el masecito, ese más que les aparece aquí a la derecha arriba, hay una opción que se llama tabla de datos, tan fácil como ese chulito. Ese chulito les permite mostrar su tabla de datos dentro de la gráfica, de manera que si la tabla origen cambia, esa cambia. Por ejemplo, acá administrativa se me está viendo muy grande, entonces o agrando mi gráfica si lo puedo hacer, o le bajo el tamaño. Entonces le doy clic, ahí hay que tener pilas porque uno a veces cree que no señaló, y miren acá sí, le doy clic sobre la tabla y aparece este puntico azul. Ese me está indicando, bueno, usted tiene señalada la tabla, la escala, le puedo disminuir el tamaño como normal, como se disminuye el tamaño de letra, y ya puedo tener una gráfica más adecuada. ¿Ok? Ahora, de estas herramientas que nos faltan, en el más que más tenemos, bueno, después vamos a ver lo de línea de tendencia, que simplemente, señora. ¿Tú estás en Mac? Entonces, ¿será que no tiene señalada la gráfica? Es cuando uno le da clic a la gráfica. Ah, puede ser, puede ser. Entonces, ok, entonces en ese caso uno viene, vamos a las opciones de la gráfica completa. Entonces miremos, clic en la gráfica, clic derecho y digámosle formato del área del gráfico. Hay una opción que tiene, todo está acá en este panel de control. Entonces busquémosla dónde está. Entonces dice, en cuanto a gráfica, ¿qué es lo que queremos? La tabla de datos, ¿no? La tabla de datos, a ver, será... aquí, acá, a ver, ¿dónde es? Hay un chulito que dice eso, que dice presentar tabla de datos. Ya uno se acostumbra tanto a usar el más que ya ahora se me perdió, pero que existe, existe, espérate y verás. Tamaño, hay un chulito que dice mostrar tabla de datos. A ver, si alguien lo encuentra, me cuenta, que se me perdió ahorita. A ver, tabla de datos, ¿dónde están? Líneas, es un chulo. Opciones de eje. Escala, es un chulito que se nos perdió. ¿Alguien la ha encontrado? Me dicen.
María, si eso es un chulito ahí que dice simplemente formato. Sí, eso, eres mi héroe. Sí, señor, sí, ese. Opciones de gráfico, mira, entonces señala opciones de gráfico acá, tabla de datos, ahí está. Señor, muy bien. Acá. ¿No te sale este cosito? Formato del área de gráfico. A ver, ¿qué opciones de texto? Opciones. María, yo sé que es un chulito. Porque mostrar claves de leyenda, sombra iluminada. Muestra, a ver, hay otra opción. Ah, pero si tu versión es viejita, nos da la misma. Bueno, hay otra que tienes acá, otra opción. Acá, cuando yo señalo mi gráfica, aparecen dos barras de herramientas acá, dos fichas. Una que dice diseño de gráfico y otra formato. Busca esa. Ahí en estas hay en estilos de diseño. A veces hay una que tiene la tabla, pero yo hoy no la veo. No la veo. A ver, yo voy a quitar mi tabla. A ver, la voy a quitar de acá. Y voy a buscar. Ahí normalmente uno era por donde antes lo hacía. Ninguna te trae la tabla. Vea pues. No, ahorita no la está trayendo ahí. Diseño de gráfico. Aquí, por diseño de gráfico. Búscate diseño de gráfico. Esa sí ha existido toda la vida. Y era por donde uno lo hacía antes. En esta, aquí hay una que tiene la tablita. ¿Listo? Ok. Bueno, esa hay que cacharrearle, hay que cacharrearle. Y hay un chulito que hoy se me perdió, hoy no lo encuentro, pero es un chulito muy bobito que dice presentar en tabla de datos, pero hoy se me fue, pero bueno. Entonces, este de diseño rápido siempre ha existido y entonces uno en últimas, pues aquí está la opción con la tablita de datos. Bueno, entonces ahí digamos que con eso uno tiene como lo básico de una gráfica. Entonces, que cómo manipula los ejes, que cómo manipula la tabla, que cómo manipula bordes, que si yo en este momento, la ventaja que les digo de tener esta tabla aquí abajo, la tabla de datos, es que si yo dijera, no, es que ventas, nos equivocamos si no eran 3 millones, si no eran 39 millones, le voy a agregar un cero de más, ¿sí? Pues la gráfica obviamente cambia y la tabla, el dato en la tabla cambia también, que esa es la ventaja de uno tener con la tabla de datos, que le muestra el dato original. A veces lo que hacen es mostrarle, digamos, lo llevan presentan trabajos y entonces le muestran a uno la gráfica por un lado y copian y pegan la gráfica y la ponen aparte y si cambian el origen de la gráfica no les cambia la tabla que copiaron y pegaron. Entonces, pilas con eso. Bueno, eso, ¿hasta ahí alguna pregunta adicional? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien, bueno, todo bien, listo, muy bien. Entonces, vamos a cacharrear, ya sabiendo como digamos, básico de las gráficas, vamos a cacharrear con diferentes tipos de gráfica y qué pasa con cierto tipo de datos para graficar. Por ejemplo, esta, vamos con la siguiente, la que dice gráfico 1 textos. A veces uno quiere graficar y tiene la opción esto, por ejemplo, meses como textos o personas o áreas. Cuando son textos, pues es muy fácil, tenemos la opción como la que teníamos acá, que es uno decirle clic, insertar la gráfica y él nos pone en el eje el nombre en texto normalito, ¿sí? Acá se los tengo, pues es lo mismo que acabamos de hacer. Si yo grafico esto y le digo que quiero una gráfica, la voy a hacer esta en 3D como para que quede diferente. Si hago la de 3D,
de esos datos, yo no tengo misterio, es lo mismo que veníamos haciendo con unos textos acá y ya el formato listo. De estos iconos que nos aparecen aquí al lado del más, del formato, ¿hay otro adicional que ahorita no miramos, señora? O sea, ¿tú estás en Mac o en versión bien viejita de Excel? Entonces ahí lo que te toca a ti siempre sería o el diseño rápido, que tiene esas opciones, o por ejemplo, acá, miren, acá tenemos la otra. Tú debes tener esto, agregar elemento de gráfico. Tiene eso mismo que tiene el más. Ejes, títulos, título del gráfico, etiquetas, mira, mira que es lo mismo. Ejes, título, título, etiquetas, tabla. Ok, esa es la para ahorita que estábamos bregando. Esa es la opción, acá, agregar elemento de gráfico. Entonces, por ahí para los que tienen Mac, podemos trabajar con eso. ¿Ok? En formato de la, ¿cuál chulito, cuál chulito, cuál chulito? Formato del área de gráfico. ¿Cuál era el chulito que sacamos? Ah, este chulito, claro. Sí, es por la versión, por lo que tienes el Mac. Pero entonces, digamos, ya ustedes van a trabajar es con las herramientas que tienen aquí en la ficha. Entonces, agregar elementos acá, diseño rápido acá, ¿ok? Si quieren filtrar, por ejemplo, nosotros los que tenemos el PC y tenemos estas herramientas, aquí existe un cosito que dice filtro. Ustedes no lo tienen o las versiones viejitas. Acá tenemos que yo puedo filtrar solo unos meses. Como ustedes no lo tienen ahí, donde hacen el filtro sería aquí en la tabla. Yo aquí les apliqué formato de tabla como vimos que día. Nosotros ya vimos formato de tabla, ¿cierto? No, bueno, aquí se está aplicando una cosa que se llama formato de tabla, pero bueno, no es el tema de hoy, sino lo que tenemos es filtros. ¿Cómo aplico filtros? Puede ser acá por datos, y en datos tienen acá el icono de filtro. Yo lo quito o lo pongo para hacer esto. Es que quiero filtrar solo los meses del primer semestre. Por ejemplo, entonces enero, febrero, marzo, abril. Ah, bueno, pero esto es del primer semestre. Bueno, solo estos, por ejemplo. Enero, febrero, marzo y abril. Entonces, llegué aquí en la tabla, sobre todo para los que tienen Mac, porque los que tenemos nosotros podemos venir por este filtro, pero en la tabla. En la tabla de datos fue que yo se las dejé, creo que ya filtrada, pero como no hemos visto filtros, ¿cómo filtro? Estos cositos, estos chulitos que tenemos acá para filtrar, ¿cómo aparecieron? Entonces, hay varias opciones para traer eso. Por la ficha datos, acá en ordenar y filtrar, acá en esta zona, hay un embudo. Ese embudo hace que yo quite o ponga esos iconos de filtro, esos triangulitos que me dejan filtrar. Entonces, si dijéramos, por favor, muéstreme la gráfica solo para enero y febrero. Entonces, yo aplico filtro, o sea, si se lo quito, vuelvo y se lo coloco. O con clic derecho también la tienen acá, filtrar. Entonces, voy a filtrar y solo quito la selección de todo y voy a poner solo enero y febrero, por ejemplo. Eso estoy haciendo lo mismo que para los que tenemos el icono sobre la gráfica. Dependiendo de las versiones, miren, ahí está y la gráfica cambia inmediatamente. Y muy importante, nosotros no hemos hablado mucho de filtros, pero muy importante esto y es pilas cuando ustedes ven que en esta herramienta de filtro les aparece ese embudo acá, en el triangulito les aparece ese embudo negro. Les está diciendo pilas, lo que usted está viendo no son todos los datos que usted tiene, cuidado. También les aparece los números de las filas en color azul, diciendo, mire, pilas, no son sus datos, yo solo le estoy mostrando la fila 2 y la fila 3, pero pilas porque no son sus datos. A veces uno mete la pata y, por ejemplo, alguna vez yo les cuento mucho ese caso, por ahí en una empresa, un día estaban en un enredo y querían sacar a una secretaria y bueno, la locura, porque el presidente le había mandado una tabla filtrada
para que hiciera unas gráficas de ventas de sus vendedores. Al otro día había un comité de ventas y le mandó filtrado su base de datos de las ventas del semestre. Cuando ella hizo las gráficas, las hizo con los datos filtrados, con el tamaño de error que lo llevó a PowerPoint. Copió y pegó la gráfica en PowerPoint. Entonces, ahí perdió todo el vínculo con Excel. Sí, porque si los hubiera hecho en Excel, pues viene acá y dice, no, es que no le estoy mostrando todos los datos. No, ella copió y pegó a PowerPoint y le hizo a cada vendedor el reporte de las ventas del semestre. Cuando al otro día el señor presidente comenzó a llamarle la atención a la gente que usted no me ha cumplido la meta, que usted no sé qué, y no, pero esas no son mis ventas, eso no es jefe, no sé cuántas, cuando fueron a mirar, todo era porque había él mandado la base de datos filtrada. Pilas con eso. Pilas cuando ustedes vean, esto es los chulitos de filtro, revisen si las bases de datos son grandes, siempre pasen por todas las columnas cuidadosamente y miran si tiene ese embudito chiquito acá que se ve en las columnas, que a veces uno cuando son muy grandes las bases de datos con muchas columnas como que pasa de largo y no se da cuenta. O en últimas uno quita el filtro. Cuando yo quito el filtro, pues muestra todos los datos. Entonces esas son ¿cómo se llaman? Los llamados de atención de cuando ustedes tienen filtros. Entonces, todo esto venía era porque en las gráficas yo puedo tener acá filtros, acá si tienen este iconito o filtran sus tablas. Bueno, entonces sigo con el cuento. Esto es una gráfica normalita, no tiene mayor misterio que la anterior. Si yo lo que tengo, pasémonos a la siguiente, a la que dice gráfica 2. Si lo que tengo son números en las dos columnas o tres o todas las columnas que quiero graficar, lo que tengo son números, hay que tener cuidado qué tipo de gráfica van a hacer. Porque si en este caso yo aspiro a tener los años, que son números, en el eje X, los valores de ventas en el Y, podría ser una gráfica como estas de columnas o de barras y hay que hacer un truquito para que nos aparezca este número acá. Ahorita lo hacemos y les muestro que no sale inmediatamente así, hay que hacerle un truco. O también puedo usar este tipo de gráficas que son gráficas de dispersión. Si yo vengo acá a insertar los gráficos, estas que tienen esos punticos como unas rayitas, ojo que no son gráficas de línea. Una cosa son gráficos de línea, que en ese caso el de línea me graficaría cada valor acá. El que quiero es un gráfico de dispersión, son gráficos XY, o sea, acuérdense en matemáticas cuando le hablaban a uno del plano cartesiano y del eje XY, entonces el eje XY ¿qué hace? Grafica números, un valor sobre X con un valor sobre Y, esos son gráficas de dispersión y ellas sí salen automáticamente. A ver, hagamos las dos y miramos qué truquito le vamos a implementar a esta, a la de columnas, para que nos aparezcan los años. Hacémonos al amarillito. Entonces, señalo mis datos y le voy a decir insertar y volvemos a nuestro gráfico de columnas. Y miren lo que pasa. Como son números, él me coloca en el eje X, mejor dicho, me está graficando es dos variables realmente. Me saca una para la parte azul, o sea, para lo que es el año, y otra en anaranjado me está sacando lo que son las ventas. Como no es lo que quiero, ¿ya todos la tienen así? Dime. Listo. Entonces, gráfico, columnas. Entonces, ahora lo que yo quiero, hacer es que me grafique uno contra otro. ¿Qué van a hacer? Entonces, voy a ir al diseño del gráfico y le voy a decir seleccionar datos. Necesito hacer un ajuste de selección de datos y les aparece esta ventanita donde les muestra, les dice, mire, las entradas que le estoy haciendo es de año y ventas, las etiquetas del eje horizontal que le estoy mostrando es esto lo vamos a cambiar. Entonces le vamos a decir, mire, para el año lo voy a modificar y voy a señalar lo que quiero, estos números. ¿Quieren? Ahorita lo repito, mírenme acá y ahorita lo repito. A ver, voy a cancelar y mírenme primero lo que voy a hacer y ahorita les doy un momentico para que ustedes lo hagan.
Mírenme primero, voy a hacerlo de cero. Entonces yo le dije gráfica de columnas, listo, me hizo la locura esa. Entonces vengo a diseño de gráfico, seleccionar datos, me aparece el origen, esta ventanita que a veces es como que, uy, ¿qué es eso? Acá me están las dos series de datos que estoy graficando. Entonces me paro en el año y le digo, no, el año yo necesito modificarlo. No, ¿saben qué? Es mejor por acá. Por este 1, 2, 3 le voy a decir editar. De hecho, lo estaba haciendo mal. Voy a editar esto que me está mostrando en el eje horizontal y le digo, mi rótulo de datos es esto, lo que yo quiero que me muestre. Miren que inmediatamente cambió. Acepto. Ya aquí, entonces, en el eje horizontal me dice, listo, le estoy mostrando las etiquetas que usted necesita, pero quedó doble gráfica todavía. Entonces, esta que dice año, la quito y me aparece mi gráfica ya real. Bueno, entonces volvemos, cancelo. Entonces, ahora sí todos lo van a hacer. Entonces, hacen su gráfica normal. Dime. La diferencia es que te va a aparecer, en cambio, mira que en este momento me está diciendo abajo en el eje horizontal. Cierren los micrófonos, chicos. Solo ábranlo cuando van a hablar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué me decías? Yo no te entendí bien. Ujú. Ah, sí, porque te sigue graficando esta parte azul. No sé si me alcanzas a ver acá, que me sigue graficando el año como otra gráfica aparte, chiquitica porque los valores son muy pequeñitos con respecto a esto que son cientos de millones. ¿De acuerdo? Listo. Entonces voy a seleccionar datos, voy y le digo en el eje horizontal, edito y le selecciono lo que quiero que me aparezca y acepto. Y el año, como sigue habiendo ahí la grafiquita azul chirriquitica de los años. ¿Esta? ¿Esta origen? ¿Esta? Ok, entonces cancelo. Entonces acá voy señalo mi gráfica, voy al menú. Ay, este cosito sí es cansado. Esperen, quito esto. Acá, diseño de gráfico, vayan a la ficha de diseño de gráfico y a seleccionar datos. Dime. Cuando, bueno, diseño, sí. O con clic derecho, seleccionar datos. ¿Tienes Mac? Oye, ustedes y sus Mac. Bueno, entonces vieran lo que estamos sufriendo con los de Excel avanzado por no tener PC. Hay 2 o 3 personas con Mac y hay una cantidad de cosas en Excel avanzado que necesitamos aprender. Power Pivot, necesitamos aprender interacción con Microsoft Access y el Mac no tiene Access, el Mac no tiene Power Pivot, no se le puede activar. Es que el Mac no es para administradores de empresas. Es para diseñadores gráficos y toda la parte de diseño, pero es la patada. Bueno, entonces acá por el clic derecho también lo tienen, seleccionar datos. Da lo mismo. ¿Listo? Entonces acá, en las etiquetas del eje horizontal le digo editar y aquí le señalo lo que quiero que me aparezca en el eje horizontal, en los rótulos de eje, o sea, los años. Y acepto. Entonces ya nos aparecen los años en el eje horizontal, pero sigue apareciéndoles en la pequeña columna de los años azulito, ahí me aparece chiquitico haciendo bulto, que eso no es lo que quiero. Entonces yo vengo en la parte de las series a la izquierda, señalo el año y le digo quitar, para que se vaya eso, y ahora sí me está haciendo como un XY, como un plano cartesiano con una gráfica de columnas. ¿A todos? ¿Listo? ¿Pero sí lo lograste? Bueno, ok.
Les toca sacarle ahí el jugo a su Mac. Bueno, entonces esa es un truquillo que pueden hacer chévere para cuando tienen números que quieren que se comporten como textos. Es eso. Hablábamos del otro tipo de gráfico que no habría que hacerle ningún truco, que simplemente es, voy a volver a señalar los datos y voy a insertar una gráfica de dispersión. Entonces, inserto gráfico, no es de líneas, que a veces me dicen, profe, no funciona, no es de líneas. Ahí abajito está uno que dice dispersión, que son parecidos, pero el concepto es diferente. Voy a dejar, por ejemplo, esta cosita, como redondito. ¿Ok? Entonces, fíjense que el sí de una, como el de dispersión es para colocar XY, valores numéricos XY, pues el sí de una nos trae los años. Entonces, esto es una gráfica de dispersión. Voy a ponerles aquí, aunque en el otro está. Gráfica de dispersión. Y esto, entonces, hicieron, acá en el título les coloco, seleccionar datos, editar eje horizontal. Horizontal. Bueno, para que nos acordemos qué fue lo que hicimos ahí. ¿Listo? Entonces, pilas con esto y les voy a dejar esto como en un color rechinante para que se acuerden qué fue lo que hicimos ahí. Que los años... Aquí, seleccionar datos, editar. Y esto es una gráfica de dispersión. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Todo bien. Bueno, sigamos acá a ver qué tenemos. Ok. Señora, señor. Dime. Aquí en el título le di clic y escribí seleccionar datos, editar eje horizontal para acordarnos de qué fue lo que hicimos ahí. Sí, yo lo subo. Como siempre, yo siempre les subo los archivos que dicen con profe, siempre les dejo el vacío para que ustedes puedan volver a practicar y el que está con profe para que vean cómo lo hicimos. Bueno, listo. Ok, me voy a la 3. Gráfico de eje secundario. Esto sí es un gráfico de líneas, miren. Es diferente a un gráfico de dispersión. Este sí es de líneas. Cuando yo tengo varios datos, varias variables, y quiero que cada línea sea uno de estos. No estoy haciendo XY, sino una línea para el puntaje y otra para el salario. Eso es una gráfica de líneas. Miren este caso. Estos simplemente son unos cargos con unos puntajes por responsabilidades y unos salarios actuales. Esto es con digamos, datos base para hacer un estudio de escala salarial, que no es ahorita mi tema. Lo que tengo es, entonces, unos cargos, unos puntajes, unos números y unos salarios. Quiero graficar eso, pero cuando lo grafico, estos datos de salario actual son en millones. Y este puntaje es chiquitico, son en miles. Cuando yo grafico directo estos datos, se me van a ver, pues la línea de los puntajes se va a ver por aquí abajo y yo no voy a poder ver como la correlación entre las dos cosas, como la estamos viendo acá. Esta gráfica lo que tiene es dos escalas. Miren que a la derecha tiene una escala secundaria, que es la que me está hablando de los puntajes. La línea azul son los puntajes y son estos valores. Y los salarios son la línea anaranjada. Pilas que estos colores están ahí como al revés, ¿no? Lo azul es para lo naranja y lo naranja para lo rojo, no importa. Uno se basa en qué? En este color, en esta etiqueta que dice acá. Me dice la anaranjada es salario, lo azul es puntaje. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto del eje secundario? Vámonos allá a nuestra gráfica amarillita, nuestra hoja amarillita, para hacerlo. A la gráfica 3, a la amarilla. Bueno, entonces lo voy a hacer como siempre y les doy un ratico ahí para que lo hagan ustedes. Entonces, uno hace su gráfica normal. Señalo mis datos, inserto, y esta sí es gráfica de líneas. Entonces puede ser con punticos, sin punticos, lo voy a dejar con punticos. A ver. Gráfica de líneas. Entonces cada uno de los
de las líneas es uno de los valores. Y esto es lo que yo les decía. Como los valores son tan diferentes, comparar millones con miles, pues claro, gráficamente es muy diferente. Entonces, le queda a uno que no puede ver el movimiento de los puntajes. Entonces, ¿qué hace uno? Escoge la que quiera, puede ser o la línea del salario o la línea del puntaje. En este caso yo voy a coger la del puntaje. Le doy clic, entonces me quedan todos los punticos ahí señalados. Y le digo clic derecho y voy a tratar a dar el formato de la serie. Eso se llama, cada línea de esa se llama una serie, la serie de datos. Entonces, voy a nuestro panel de control normal. Y acá mire que si se nos perdiera son opciones de la serie y es este icono de la grafiquita. Y acá dice eje secundario. Convierto esa línea, esa serie en el eje secundario. Ella me coloca inmediatamente una escala de datos aquí a la derecha. Y ya ahora sí veo la correlación chévere entre los datos. Entonces, quiénes están teniendo según el puntaje, quiénes están teniendo mayores salarios y tal, y puedo hacer una correlación chévere. Entonces, eso es lo que se llama hacer un eje secundario. Les voy a colocar en el título para que se acuerden, aunque en el título de la hojita está, pero está eje secundario. Eje secundario. Bueno, entonces ahora háganlo ustedes. Señalan sus datos, normalito, lo vuelvo a hacer. Señalo los datos, inserto una gráfica de líneas. Y a la línea, a la serie de datos que quiera como secundaria, le doy clic derecho, me aparecen, ojo con dar dos clics, ¿no? Porque si le doy otro clic, lo que señalo es solo un puntico. Entonces, si les pasa eso, clic afuera y otra vez clic a la línea, que aparezcan todos. Ahí da lata porque está muy pegado al borde. Entonces, le doy clic derecho y dar formato al eje. Clic derecho, dar formato al eje y ahí en este icono que es como una grafiquita estadística, le digo eje secundario. Y voilà, ya tienen los datos. ¿Les funcionó? ¿Qué te hace? ¿Qué dice? A ver, voy a darle control Z a la mía, mejor dicho, inserto línea, o sea, hasta aquí ya vas en esto. Ya estás viendo la gráfica. Ok. Ah, seguro tú, bueno, yo le di a esta que tiene puntos, de pronto la tuya es así. Ok, listo, con punticos es chévere porque uno pues detecta dónde está el corte. Entonces, clic, de pronto lo que te está molestando es darle clic a la línea azul, porque a veces lo que le da uno clic es aquí a los nombres del eje. Toca muy que te quede el clic sobre la línea, cuando quedan todos esos punticos como señalados, hay como maripositas, florecitas. Y clic derecho sobre ese, dar formato, dar formato al eje, ahí le dije yo mal, dar formato a la serie de datos. Y ahí te aparece la opción de eje secundario. ¿Listo? Perfecto. Ok, con gusto. Listo, entonces ahí yo le puedo decir, por ejemplo, títulos de eje en nuestro macecito o a los que no tienen el macecito, entonces decirle clic al gráfico y ¿cómo era que decían por acá? Títulos de eje. Aquí podrían decir, los que no tienen el más allá en la gráfica, van a diseño y vienen acá y le dicen títulos, título de gráfico, título del eje y a cuál eje, entonces al eje horizontal y al eje vertical.
Esos son los títulos y yo acá ya podría decirle, mire, es que esto es puntaje, escribirle acá. Ay, a veces da lata escribir ahí. Ay, no pude escribir. Mi computador se chifló. A ver, sí. Ay, ¿ustedes están pudiendo escribir en los ejes? Es súper difícil. Sí, es que creo que mi computador está como chiflado. Espérate, a ver, porque es que como que se me trabó el computer. Voy a guardar. Control G para guardar de vez en cuando es una buena idea. Estoy dándole clic aquí, que se me trabó. Ay, Dios mío, qué clase tan aporreada hoy. Cuando uno le da muchos clics por todas partes, como que lo chifla, ¿no? No sé qué me pasó. Voy a cerrar algo por aquí para que... Se me enredó mi muchacho. Aquí ya como que le pasó la loquinita. Okay. Ay, por fin. Entonces le voy a decir que estos son salarios y que esto es puntajes, ¿cierto? Entonces ya ustedes pueden ya colocar los títulos y todo lo normalito, pero con el eje secundario. Esto que es lo que tengo acá. Chao. ¿De dónde saqué esto? No quiero eso. A ver, cerré todo porque estaba como chiflis mi computer. Bueno, hay que guardar, control G, control G. Bueno, entonces eso es lo de eje secundario. Acá les voy a dejar en el título por si no ven allá el nombre de la hoja, que también lo dice. Entonces, eje secundario. Eje secundario para que se acuerden de esta parte. Eje secundario. Muy bien. Listo. Eso es otro tipcito chévere cuando quieren comparar valores y que unos son muy diferentes a los otros. Vamos a la gráfica 4. La gráfica 4 lo que nos está mostrando es que a veces uno tiene unas bases de datos ya grandes y lo que quiere graficar es pedazos de la gráfica, de la tabla. Entonces, en este caso quiero graficar el área con el salario. Entonces, hay que tener cuidado porque lo puedo hacer, pero hay un errorcito, no un error, sino un concepto mal si yo hiciera esta gráfica como la veo ahí. Si ustedes ven esa gráfica, ¿qué me pueden decir de ese eje, del eje X? ¿Qué le ven de raro? Exactamente. No hay cargo, yo solo estoy graficando el área y el área está repetida. ¿Por qué? Pues porque acá está repetida muchas veces. Entonces, esto nos va a llevar hacia la parte de gráficas y tablas dinámicas, ¿sí? Que es nuestro nuevo tema, que ahorita vamos para allá. Por el momento, vamos a pasar el error. Simplemente lo que quiero es que aprendan que si quieren graficar algo que esté con columnas separadas, lo podrían hacer con control. Si yo señalo esto, oprimo el control y señalo esto y grafico, lo voy a lograr. Que conceptualmente estos datos, pues no me sirve tener administrativa porque no tengo el cargo. De pronto lo que podría hacer yo es decirle, señalar las dos, como más adelante lo tenemos. Vamos a ver qué podemos hacer cuando tenemos este tipo de cosas repetidas. O también otras personas, algún día alguien me hizo un campo concatenado, concatenó el área y el cargo, y eso fue lo que graficó, pues también es válido. Pero lo importante es que el concepto y el dato que uno está dando, pues se acorde con lo que obviamente necesita ver. Vamos a la amarillita y la vamos a hacer para probar lo del control.
Nosotros sabemos que si yo señalo varios sitios con control, ¿sí? Si yo señalo esto y oprimo control y señalo esto, lo que haga, pues se aplica a esa zona. ¿M? Entonces, para graficar funciona igual. Entonces, si yo señalo el área, oprimo la tecla control y señalo el salario y le digo que quiero hacer una gráfica, si quieren cambiemos ahora por una de barras, ahí como para cambiar el payaso. ¿M? Lo puedo hacer. El Excel me va a graficar solo lo que yo señalé con control. Otra cosa es que esta gráfica pues tenga un sentido diferente a lo que necesitamos, porque si tengo administrativa no me va a estar diciendo nada, pero sí podría con control señalar. Ya lo que es de formato, de ahí para allá ustedes lo saben trabajar. ¿Mm? Esa es una opción, pero tenemos el concepto errado de repetición. ¿Cómo quitamos esas repeticiones? ¿Cómo lo que nosotros, si a mí me presentan como gerente esto, yo lo que quisiera saber es, para el área administrativa, en total, ¿cuánto estoy pagando de salarios? Para el área de ventas, en total, ¿cuánto estoy pagando de salarios? Si solo quiero tener área y salarios, o el promedio. ¿Mm? Entonces, aquí vamos. Bueno, pregunta, ¿y pudieron hacer la gráfica con el control? A ver, párense en la amarillita, ¿no? A ver, entonces, señalo el área. Normalmente lo mejor es señalar primero la primera parte sin oprimir el control. A veces funciona, a veces les molesta si lo hacen de otra manera. Yo señalo primero el área. Oprimo la tecla control y la mantengo oprimida, obviamente. Y señalo el salario. ¿Mm? Ya señalé esas dos cosas, entonces ahí sí voy a insertar y yo en este caso le dije que una gráfica de barras, que en la muestra está de columnas, pero bueno, le voy a decir de barras. Entonces vemos que él sí nos grafica los datos con el control. ¿Ahora sí? Ok, perfecto. Entonces, eso es, por eso dice acá entre paréntesis con control. Entonces, con control ustedes pueden insertar y señalar. Eso para bases de datos así como estamos viendo acá, digamos, que no son tablas dinámicas, ya los llevo para allá. Ahora sí vamos a entrar al tema nuevo que son tablas y gráficas dinámicas. Cuando ustedes necesitan agrupar datos, como en nuestro caso, si a mí el jefe me dice, oiga, mire, estos son los cargos y las áreas de la empresa y yo quiero ver el total por área, totales salarios que estoy pagando por área mensualmente, o que me diga, quiero ver el promedio, o incluso querer ver las dos cosas, el total y el promedio de los salarios por área. Eso lo van a hacer es por gráficas dinámicas y tablas dinámicas, que es nuestro nuevo tema, que es súper importante. Excel avanzado parte desde ahí, de una manera más avanzada y con campos calculados y todo, pero lo básico de las tablas dinámicas y las gráficas dinámicas lo vamos a ver acá. Entonces, pasémonos a la que dice gráfica 5, por favor. Entonces, vamos a ver, eso que están viendo ahí esta parte azul es una tabla dinámica que se hizo cuando yo le dije hágame la gráfica dinámica. En Excel, cuando yo le digo insérteme una gráfica dinámica, él me hace mi gráfica y normalmente la pone encima de lo que armó esa gráfica dinámica, que es una tabla dinámica. Normalmente le queda uno encima. Y si uno mueve la gráfica, ahí le aparece la tabla dinámica. ¿Qué es eso? ¿Qué hace una tabla dinámica? Agrupa, por eso les coloqué yo acá en el título de la hoja, dice gráficas dinámicas agrupan. Las gráficas dinámicas, la gran cualidad que tienen, este cosito me está enloqueciendo, es que agrupan sus datos, les permite agrupar y sacar totales, promedios, conteos, sin necesidad de que ustedes se pongan como a manipular a mano datos aparte y copian y pegan y sacan todo como muy manualmente. No, el Excel les saca con tablas y gráficas dinámicas eso. Entonces miren que aquí me está diciendo, por administrativa, la suma de salario. Entonces, por administrativa me está diciendo que son 15.350.000. Para mercadeo 3 millones, para operaciones, para ventas, y eso es lo que estoy graficando acá. Si yo voy y busco, por ejemplo, el dato de ventas,
con control voy a señalar el de ventas, este que también es ventas. Esto, si yo señalo esas dos y veo acá en la barra de estado, esta barra de Excel que está por encima de la barra de tareas, que es la negra. La barra negra es la barra de Windows que me dice qué programas tengo abiertos. ¿Mm? La barrita de Excel, la último que veo de Excel, se llama barra de estado. No se les olvide eso que a veces les aparece por allá en los quizzes. La barra de estado es la barra de Excel donde nos da información de ciertas cosas, como por ejemplo esto. Si yo señalo varias celdas con números, él me dice, el promedio es tanto de eso que usted señaló, el recuento, 2 celdas tiene señaladas y la suma, 1.855.790. Sin necesidad de yo hacer ningún cálculo, si señalo celdas, él me muestra esos datos. Incluso, si le dan clic derecho sobre la barra de estado, ustedes tienen ahí, ¿qué más les puedo demostrar? Mira, acá me está diciendo que me muestra el promedio, la cuenta y la suma. Yo podría decirle, muéstreme el mínimo, muéstreme el máximo y muéstreme la cuenta numérica. Entonces, esos datos a los que les di chulo, acá comienzan a aparecer, el mínimo, el máximo, la suma. ¿Mm? Normalmente, por defecto, él lo que trae es, no tiene el máximo, no tiene el mínimo y trae el recuento, que el recuento es cuántas celdas tiene llenas, que sería como el control A que hemos visto, control A que es para contar celdas llenas. El recuento numérico es cuenta, pues números, obviamente. Bueno, ok, entonces ahí yo puedo corroborar que este dato que me dio mi tabla dinámica, 1.855.790 es eso, es la suma de estos dos. Bueno, ¿cómo se hace eso? Vamos para allá. Pasémonos a la gráfica 5 amarillita. Ok. Listo, entonces mírenme acá y ahorita volvemos y lo hacemos para que practiquen. Primera cosa, hay ciertas cosas que ustedes deben cumplir en una base de datos para hacer una tabla dinámica. Comienzo a hablarles de base de datos porque esta tabla, por ejemplo, es una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una tabla de datos. Cuando yo hablo de tablas porque hay unas columnas y hay unas filas, ¿cierto? Con datos. Filas son las horizontales, columnas como las columnas de los edificios. Cada columna tiene un encabezado, estos nombres. Eso se debe cumplir para poder hacer una tabla dinámica. En Excel esto no me funcionaría. Si yo no le pongo cargo acá y le digo, por favor, hágame una tabla dinámica de esta, él me va a decir, no se puede. Todos sus encabezados no están llenos. Entonces, yo tengo que tener una tabla de datos con unos encabezados. ¿Ok? Obviamente, pues una base de datos, si acá dice área, pues acá tiene que estar el área. No puede estar ni la dirección, ni el teléfono, ni el cargo, ni área es área. Esto es cargo, puntaje. Eso es una base de datos. Una tabla de datos organizada por columnas, con encabezados, donde cada encabezado indica el tipo de dato que está reflejando. Bueno, entonces con una base de datos grande, mediana, pequeña, yo puedo hacer una tabla dinámica. ¿Cómo se hace una tabla y una gráfica dinámica? En nuestro caso vamos a hacer una gráfica dinámica, que es nuestra clase de gráficas, y ella nos va a hacer la tabla dinámica. Bueno, entonces, uno señala todo. Párenme bolas y ahorita lo hacemos. Vamos a la ficha insertar de gráficos. Si fuera solo tabla dinámica, acá dice tabla dinámica. En mi caso, quiero gráfico dinámico. De una quiero graficar el área y el total del salario. Así yo quiera señalar esto y esto, si quiero graficar, quiero graficar el área y el salario, en el tema de tablas y gráficas dinámicas no les funciona el señalar así por separado y con control, no funciona. Cuando le dicen, por ejemplo, venga a ver, me va a dar un mensaje, esto, ¿sí? Me dice, este comando requiere al menos 2 filas de datos, no se puede usar una selección en una única fila, intente lo siguiente, no les va a funcionar. Eso lo que está diciendo es, usted tiene que tener es una base de datos, no pedazos de, bueno. Inserto, voy a gráfico dinámico y él les da esta ventanita. Entonces dice, bueno, usted, ¿cuál es su base de datos? Seleccione los datos que desea analizar. Él me está señalando acá mi base de datos.
me les dice cuál es el nombre de la hoja que estoy graficando. Bueno, yo podría utilizar una fuente de datos externa. Esto de fuente de datos externa les puede funcionar, por ejemplo, en una empresa donde tienen sus computadores conectados por red entre ellos. Entonces yo podría ser Natalia e ir a elegir la conexión y entrar al computador de Sebastián, que me dio permiso de ingresar a su computador. Eso funciona para cuando están en red. Ok. Por ahora, lo que necesitamos es esta. Selecciona una tabla y es mi tablita en mi archivo. Ahora, la otra parte es dónde quiere el resultado. Él ahorita nos va a mostrar como una imagen, como un rompecabecitas donde yo llevo las cosas. Entonces, podría decirle en una hoja nueva o podría decirle en una hoja de cálculo existente. Para ver las cosas les voy a decir acá por el momento en esta hoja. Entonces, hoja de cálculo existente, quiero el resultado aquí mismo. Si le digo eso, le digo en qué ubicación. Bueno, le doy clic en una celda vacía donde él va a comenzar a trabajar. Y acepto. Entonces, ¿de dónde saco los datos? De mi base de datos. ¿Dónde lo voy a colocar? En un punto determinado. Y aparecieron una cantidad de cosas. No se asusten, es fácil. Entonces, por una parte, me dice aquí, le voy a mostrar el gráfico. Para crear un gráfico dinámico, elija los campos en la lista de campos. ¿Qué es ese cuento? Esta ventana que les apareció acá se llama la lista de campos. ¿Mm? La lista de campos les dice los campos que tienen acá. Ya cuando uno habla de base de datos, habla de campos. Cada columna es un campo. Entonces, campos de gráfico dinámico. Aparecen 4 zonas aquí abajo, donde está filtros, leyenda, ejes y valores. Entonces, a los ejes voy a llevar el área. Yo quiero el área y el total de salario. Arrastro el área. Yo les recomiendo arrastrar más que poner este chulito, porque con el chulito uno no está seguro en cuál de estas áreas lo va a colocar. En cambio, yo lo puedo arrastrar. Entonces, él comenzó aquí a armarme el gráfico. Acá me dijo, ya le leí las áreas, todavía no me está mostrando nada. Y le digo, muéstreme el salario y el salario, que es lo que quiero contar, promediar, sumar, sacar el máximo, el mínimo, lo llevo a valores. Entonces, voilà. Dinámico se refiere a que yo puedo mover esto para acá y para allá y inmediatamente veo el resultado. Esto es una gráfica dinámica. Entonces, en la gráfica dinámica de una vez él me sacó, ya no me repite administrativo, ventas, sino ya me agrupó. Y lo que les decía, mi gráfica normalmente queda encima de la tabla dinámica. La tabla dinámica es donde me muestra el resultado numérico. Entonces me dice, mire, yo le hice el dato y acá le estoy mostrando la suma del salario. Si pongo el ratón ahí me dice la suma para tal, la suma para mercadeo, la suma para ventas. Y cualquier cambio que haga, obviamente en la tabla, yo voy a ver el cambio en la gráfica. Pero hablando de eso, voy a cerrar esta lista de campos para enseñarles ahorita cómo la abro. La cierro. Entonces, tengo mi gráfica, tengo mi tabla dinámica. Listo. Si yo hago algún cambio en los datos, no lo van a ver inmediatamente. Por ejemplo, voy a... ¿cajero es de quién? No, cajero no, ventas. Ventas, que tengo esta barrita chiquita, voy a decir que los cajeros, bueno, el auxiliar. Este auxiliar le va a subir a 3 millones, solo para ver el cambio. 1, 2, 3. Entonces yo digo, lo cambié ahí y no me cambia ni en la tabla ni en la gráfica dinámica, no cambió. ¿Cómo hago para que cambie? Voy a checar un poquito esto. ¿Cómo hago para que cambie? Cuando estoy en gráfica y en tabla dinámica, aparecen herramientas de tabla y gráfica dinámica. Acá dice análisis de gráfico dinámico. Y aquí les dice una ventanita actualizar. Ese icono de actualizar hay 2 opciones. Un actualizar y un actualizar todo. Entonces, el primero, el solo actualizar, el que tiene una hoja, les actualiza esto que tienen señalado. Y actualizar todo, les actualizaría todo el libro. Si hay 20 gráficas dinámicas, todas las actualiza, las que dependan de esta tabla.
Entonces depende de lo que uno necesite. Yo en este caso le podría decir cualquiera de las dos porque tengo una sola. Le digo actualizar todo y miren que cambió. Ahí aumentó, ahí cambió ventas, ya dijo 3.900, todo cambió. Entonces uno debe actualizar. Paradita en la gráfica, aquí en análisis, de pronto, ¿qué herramientas te aparecieron? Es que a veces se llaman diferente, depende de la versión. Para mí, ok. ¿Cómo se llama tu ficha? Análisis, sí, a veces dice solo análisis, ahorita dice análisis de gráfico dinámico, depende la versión. Ok, entonces, ok, no te aparecía, perfecto. Sí, entonces siempre yo simplemente voy a algo que diga análisis, dice análisis, análisis de datos, análisis de gráfico dinámico, y ahí encuentran la herramienta de actualizar. Estaba viendo que el clic derecho, que siempre nos sacará de cualquier problema, pues también tiene, mire, acá dice actualizar datos. Solo que el problema es que ese actualizar tiene una sola hojita, o sea, solo me actualiza esta gráfica dinámica. Si yo tengo otras que dependen de esta base de datos, no van a cambiar. Entonces es mejor cuando uno tiene varios resultados ir acá a actualizar todo. Bueno, entonces a ver, dime. Mm, mm. Pero con datos cambiados o los mismos datos. Por- sí, o sea, si tú cambias los datos y quieres que solo cambie esta, bueno, le dices actualizar a todo, actualizar a esta. El actualizar todo te actualizaría todas. Pero si tú quieres ver como dos diferentes con dos diferentes datos, sería mejor uno llevar una base de datos y copiar y pegarla y hacerle los dos, tenerla diferente, de que dependan ambas de una base de datos diferente. ¿Ok? De todo depende de lo que uno necesite. Ok. Entonces, listo. Entonces ensayen a ver cómo lo van a hacer. Entonces señalan todo, le dicen insertar, gráfico dinámico. Le voy a decir deshacer a todo lo que he hecho. Aquí voy. Entonces señalo todo, voy a insertar gráfico dinámico. Le digo, si quiero el resultado en esta hoja, pues le digo en la hoja de cálculo existente y en la ubicación le doy clic en alguna celda. Esa celda donde le dan clic es donde va a aparecer la tabla dinámica, porque la gráfica se puede mover. La tabla, sí, ahí es donde va a aparecer la tabla dinámica. Acepto y llevo el área al eje, el salario a los valores y voilà, listo, lo tiene. Tan fácil como eso. ¿El mensaje gris largo? Ah, entonces señalaste pedazos de tu tabla. Tienes que señalar toda la tabla o estar parado dentro de tu base de datos. O señalar, pero no con control de a pedazos, sino toda la base de datos. Bueno, o todos los encabezados tienen que tener nombre, ¿no? Pilas, no es que hayas borrado un nombre. O sea, los requisitos es que los encabezados todos tengan nombre, que señale la base de datos, o con solo estar parado en la base de datos, si él detecta que tiene encabezados, él va a decir, ah, estos son sus datos.
¿Listo? ¿Lo lograron? Ok, vamos a ver, lo hago desde cero. Voy a borrar. Enseñarles cómo se borra una tabla dinámica, pero para no meterles más tema aquí. Entonces, señalas toda la base de datos, filas que te queden señalados los encabezados, que tengas todos los encabezados. ¿M? Y bueno, podrías señalarla simplemente así. O simplemente parado dentro de los datos. De pronto es que estás por fuera de los datos. Parado dentro de los datos también nos funciona siempre y cuando tenga encabezados. Si quieres asegurarte o si uno tiene varias tablas, pues tiene que señalar los datos, señalo, y ahí sí, insertar, gráfico dinámico, hoja de cálculo, ubicación donde quiero la tabla dinámica, entonces por aquí, acepto. Y ahí ya te tiene que mostrar todos los paneles y la lista de campos, que es esta. ¿Sí te cancionó? Sí, señora. Ujú. ¿Te funcionó? ¿Que no nos no funcionaba? Bueno, en Excel, siempre que yo hago una gráfica dinámica, sale la tabla dinámica por debajo. A veces la tapa. Dime. Ok, listo. Entonces, tú puedes jugar. Si uno no conoce muy bien la ventana, uno puede jugar quitando y poniendo. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a llevar al área, yo les decía que los lleven a los ejes y el salario a los valores. Entonces, a valores que llevo, lo que yo quiera sumar, promediar, contar, sacar mínimos, máximos. O sea, el resultado numérico lo llevas a valores. Si al área de valores yo llevo un campo de texto, como por ejemplo el cargo, si yo llevara el cargo y lo llevo a valores, ahí me lo grafica, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la cuenta de cuánto se encontró. Los textos solo se pueden contar. Entonces, mira que en la tabla dinámica apareció contar. Si yo digo, miren tan chévere, para los que, claro, ujú, ujú, claro. En las tablas dinámicas es lo que ustedes tienen que volverse unos ases, porque es lo que uno maneja a diario en las empresas. Y en las entrevistas les preguntan a todas, ¿sabe hacer tablas dinámicas? ¿Sabe hacer gráficas dinámicas? Porque con eso es que sacan los totales los gerentes. ¿Sí? Uno no, de gerente no saca mucho con una tabla de datos como esto que tenemos acá. Uno dice, ay, sí, muy bonito, está tabulado, está organizado, pero yo con eso no tomo decisiones fáciles. En cambio, con una gráfica ya agrupada, yo sí puedo decir, ah, mire, es que administrativa son 15 millones mensuales, pero claro, es que tengo 7 cargos. En cambio, en mercadeo solo hay una persona, en operaciones hay 2, ¿eh? Entonces, ya, y el totalizar es lo que les permite a ustedes tomar decisiones. Sí, claro, 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 de acuerdo. Entonces, mira, tan chévere. Juguemos un poquito con eso mientras los que lo están haciendo todavía terminan y vamos mostrando. Si yo puedo, por ejemplo, yo ya llevé el cargo, lo llevé a valores. Miremos para qué es lo del filtro. Si yo llevo el cargo a filtro, me lo deja poner. El filtro, lo que pongan allá, les aparece aquí, dos celditas arriba de la tabla dinámica. Dime, aquí a este. Entonces, te paras o en la tabla dinámica o en la gráfica dinámica y le dices clic derecho, lista de campos. O sea, si se te fue, clic derecho, mostrar lista de campos. Esa es como la rápida. O allá en diseño también está, por allá está, pero la rápida es esa. Bueno, entonces lleven el cargo a valores y él nos hizo la cuenta de cargo y nos va graficando obviamente eso. Claro que ahí nos tocaría hacer también como una gráfica secundaria, un
eje secundario para ver los valores. Pero vayamos analizando la tabla dinámica y vamos incursionando en el tema. Llevemos el cargo también a filtros, al área de filtros. Estos son áreas de colocación. Si yo llevo algo al filtro, lo que les aparece es aquí arriba un área para poder filtrar toda la tabla o toda la gráfica dinámica de acuerdo a lo que quieran. Por ejemplo, podríamos decir, queremos señalar todos los gerentes, los que digan gerente. Entonces le pongo este chulito para que pueda señalar, seleccionar varios elementos y puedo quitar lo que no necesito y dejar los que digan gerente. O pueden buscar, donde dice buscar, yo le puedo decir gerente. Lo escribo, un filtro, y él me dice, mire, tiene gerente de marca, gerente de sistema, gerente financiero. Si acepto, cambia inmediatamente la gráfica, cambia inmediatamente la tabla dinámica. Y acá lo feo es que nos dice encargo, no me dice qué está filtrando. Pues claro, yo lo estoy viendo acá, obviamente, pero no lo estoy viendo. No sé qué cargos tengo filtrado y me aparece nuevamente el embudo de pilas, no son todos sus datos, y le tengo señalados varios elementos, no todos. Hay otra cosa que vamos a ver la próxima clase, que vemos un poquito de tablas dinámicas, y es segmentación, para otra opción de filtrar que es más visible, para hacer una cosa que se llaman dashboard o paneles de control, y les hago una introducción a tablas dinámicas. Por ahora me interesa que entiendan estas áreas de colocación. Por ejemplo, si yo dijera que quiero llevar el área no a las filas, sino a las columnas, probemos qué pasa. ¿Cómo se movió eso? Entonces sucede que si llevo algo a las columnas, en la tabla dinámica, lo que él encuentra y agrupa, lo coloca como una columna. Moví las áreas de las filas, y lo moví para el área de columnas. A ver qué pasaba. O sea, cuando yo lo pongo... Ah, porque yo estaba parada en la tabla. Si me paro en la gráfica, claro, ahí ya te dice eje y leyenda. ¿De acuerdo? Entonces, los ejes son con lo correspondiente como a las filas y leyendas es como las columnas. Entonces, si me paro en la tabla dinámica, me habla de filas y columnas. Si me paro en la gráfica, me habla de ejes y leyendas. Listo. Entonces ahí, si yo cambio algo y lo pongo como como leyendas allá, en la tabla dinámica se llaman columnas, la configuración cambia. Él agrupa y lo que encuentre lo pone como columnas. Y ahí se vería como raro y la gráfica obviamente cambia. ¿Sí? Entonces, uno juega poniendo las cosas en las áreas donde necesita y que sea algo muy entendible. Recuerden que a veces lo sencillo es lo mejor. A veces uno se preocupa porque el color y porque sea muy llamativo y porque en el fondo y lo que hace es enredar la pita. Y no le entienden el dato que quiere. Entonces, bueno, dime. Ok, entonces en resumen, dejemos. Si señalo la gráfica, voy a dejar en ejes el área, en valores dejé la suma de salario y en la cuenta de cargo, yo digo, ay no, pero es que esa cuenta de cargo, pues en la tabla dinámica sí se está viendo bonito, en la gráfica pues no se ve. Si yo quisiera, por ejemplo, el promedio del salario se lo quiero agregar, yo puedo volver a bajar el salario a los valores. Ya tengo 3 cosas en los valores. 2 veces tengo el salario, tengo la suma. Si quiero cambiarle que no sea suma sino promedio, miren lo que voy a hacer. Mírenlo y ustedes lo hacen ahorita ya. Le dan clic sobre la suma, vienen a configuración de campo de valor y acá aparece lo que pueden hacer. Sumar, contar, que es recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, desviación estándar, varianza poblacional, no sé qué. Yo quiero promedio. Quiero el promedio del segundo salario que bajé. Y le digo aceptar y ahí ya tengo otra variable. Tengo el promedio que salió en grisecito.
Eso, a la segunda, dale clic. Ok, a la segunda suma, entonces le das clic y vienes acá y le dices en esta ventana configuración de campo de valor. Y no queremos la suma, sino cámbiaselo a promedio. Y aceptas. Entonces, esas son las famosas, las increíbles tablas y gráficas dinámicas. La próxima clase vamos a cacharrear más con tablas dinámicas, para que me entiendan un poquito más lo que más se puede hacer, la parte básica de tablas dinámicas. En Excel avanzado, en la materia de Excel avanzado, vemos muchas más cosas que se pueden hacer con las tablas y las gráficas dinámicas. Pero acá por lo menos que sepan cómo se hacen, qué significan, qué agrupan, que lo básico de esto. Ok, ¿preguntas adicionales? ¿Estás en Mac? Ay, te odio. Pero, pero espérate, no, sí, en Excel sí se pueden hacer. Y, ok, párate en la tabla y vas a análisis, ¿sí? Y ahí debes tener la herramienta gráfico dinámico. Que era la versión, el modo viejo de hacer gráficas dinámicas era ese. ¿No? Te odio, con esos Mac los odio. Venga. Puede ser. Bájate, comunícate con los de Servicios 2030 y te bajas el Excel de la universidad. No, eso se baja ahí por el coso del correo. Ahí hay una cosa que dice descargar por el correo electrónico de la universidad. Entran al Outlook y arriba a la izquierda, es que ahorita no lo tengo yo uso es otro Outlook. En la parte izquierda arriba están los programas de Office y uno puede descargar. Si tienen dudas, en el WhatsApp, busquen Servicios 2030. Los de servicios. Por eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo, para que instalen el 365 y esa es la última versión. Pero si tienen problemas, si no les funciona, si alguna cosa, en el correo electrónico o en el WhatsApp del Servicio 2030, ellos les dan la mano y les ayudan. Y para que actualicen. Bueno, ok, se nos acabó el tiempo, chinitos, a ver qué nos quedó pendiente por acá. Nos quedaron pendientes otras gráficas que quiero mostrarles. Entonces, la siguiente clase seguimos con esto. Tengo gráficas para hacer otra cosita de anidar las variables y las categorías. Vamos a ver la diferencia entre gráficas circulares y gráficas de anillos y cuándo usar de anillos y cuándo usar de las otras y todo ese tipo de características adicionales. Y cacharreamos otro poquito más con tablas dinámicas. ¿Les parece? Bueno, dime. ¿Qué hacemos? Para no embolatarnos, hagámoslo la próxima clase. ¿Vale, Valerio? Sí, el archivo yo lo subo. Y la grabación también, sí. Cuando logre entrar no sé si ya arreglarían las aulas, entonces yo les subo todo eso para que tengan la grabación y tengan el archivo. Bueno, entonces entra este tema en el quiz, obviamente. Entonces, nos vemos en la próxima y comenzamos en la clase con el quiz. Bueno, chao, juiciosos, con gusto, chao. Lo mismo, chao. Chao. Con gusto, cuídense mucho. Tun, turun, turun, tutun, tun. Listo, voy a cerrar, voy a detener la grabación. El archivo grabado se convertirá cuando termine la reunión. Salir de la reunión. Sale.